Hoy vamos a hablar sobre el tema ¿qué es su coeficiente de reflexión? En la física y ingeniería, el coeficiente de reflexión describe la amplitud o la intensidad de una onda reflejada respecto a la onda incidente. En otras palabras, cuando alguien transmite un sonido o una luz, ¿en qué forma responde la material que recibe el sonido o la luz? Puede ser que refleja todo, como el color blanco, o nada, como el color negro. En el aprendizaje es lo mismo, por eso los profesores ocupan la tarea didáctica de la reflexión. Se aplica especialmente a los problemas más complejos que dan un reto para el alumno porque en este caso él no solamente absorba el conocimiento del profesor, pero tiene que reflejar algo propio. La reflexión es aprendizaje a través de una experiencia personal. Se puede decir también a masticar bien el contexto del curso y llegar a un resultado que permanece solamente al alumno. Esta temática se encuentra también en la Biblia cuando Jesús dijo: "Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pensadamente, y sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan y los sane". Los judíos en su tiempo tuvieron el costumbre a leer y memorizar la Torah intensamente, y también escuchaban las palabras de Jesús, pero nunca llegaron al punto a aplicar las enseñanzas a su vida. Hay que preguntarse, ¿estoy comiendo un puro de conocimiento que el profesor dejó bien preparado en una licuadora? Y mi única meta es memorizar lo que el profesor dice y pasar el examen. ¿O quiero aprender algo por pensar bien de qué se trata y aprobar mi conocimiento en la práctica inmediatamente? A reflejar un tema es el contrario de consumir un aprendizaje, es a compartir activamente en el proceso del aprendizaje y convertirse en un recurso y no en una carga para su profesor. Gracias a la reflexión es posible a revisar ciertas ideas y de este modo lograr un enfoque más profundo del tema dado. Una persona blanca y brilla se convierte al final en un investigador, quizás más habiloso como el mismo profesor. Una persona negra nunca va a aprender algo por propia iniciativa y quedarse no solamente en el colegio o la universidad una piedra en los pies para todos los demás. Se puede aprender a reflejar por la transmisión de las noticias todo el día y también de leer muchas novedades en las redes sociales. El ser humano se ha acostumbrado de recibir una ola de información cada día y no tiene tiempo a meditar en que él escuche. ¿Qué se puede hacer entonces? Hay que seleccionar la noticia que tiene más importancia en este día y buscar más información en los medios que se tiene, sean libros, comentarios de un analista, vídeos de YouTube y Dailymotion. Después se toma un momento solo y sin conexión al teléfono o un mensajero, se escribe un relato sobre lo que se ha aprendido y la consecuencia que esta noticia va a traer a su vida. También cuando usted lee un libro, piensa bien qué libro dice.
¿Qué eran las intenciones del autor a escribir este libro? ¿Qué eran las intenciones del productor de televisión a transmitir un programa? ¿Y vale la pena ver este programa en el momento cuando no tiene ningún contexto de valor? Cuando usted empieza a reflexionar, usted va a tener muchos cambios de hábitos después. Hay que empezar con los niños para cambiar la mentalidad a pensar de la gente en un país. Lo más importante es que el sistema de la educación ocupa mucho el método de reflexión en la forma de enseñar. Es más fácil cuando los niños ya desarrollan esta costumbre en el colegio. Si el andar en el colegio es un éxito o un fracaso no depende del coeficiente de la inteligencia de un niño y sus talentos, pero justamente de su capacidad a reflejar lo que aprendió. En países que nosotros vemos como ejemplo, Suecia, se trabaja en la enseñanza básica continuamente con la reflexión en los colegios. Después de saber escribir y leer, los alumnos reciben preguntas y tareas material para investigar. Ellos tienen que confeccionar una presentación sobre lo que aprendieron por propia investigación. En Alemania, el alumno en la enseñanza media tiene que escribir un montón de discursos sobre distintos temas en forma de conversar un tema. Al principio, escribir sobre todo lo que es bueno, después presentar todas las cosas negativas en este tema y al final entregar una conclusión que él opina sobre este tema. La nota de esta producción escrita se determina por la capacidad a argumentar. Bueno, espero que este discurso es útil para usted. Yo le escribió porque estuve reflexionando sobre el tema de reflexión en mi curso de profesora online. Muchas gracias.